No tengo otro anuncio, ¿verdad? Listo, ok. Muy bien. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hacemos, perdón, buscamos que sucedan cosas en nuestras vidas y a veces queremos que sucedan ya. Yo soy uno de ellos, me confieso. Yo soy de esas personas que cuando Dios me habla o cuando yo le pido algo al Señor, yo estoy esperando que lo haga ya. Digo, híjole, se lo pedí hace media hora y no me lo ha traído. ¿Por qué razón no? Queremos que suceda, queremos que pase, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Y en algunas ocasiones nosotros nos desesperamos y dejamos de creer o dejamos de confiar. Hoy te quiero compartir este tema que seguramente más de algunos se va a identificar con lo que estoy viviendo, con lo que he vivido o con lo que has pasado, y es cuando Dios llega tarde. Apúntalo, por favor. Cuando Dios llega tarde. Vamos a ver cuando Dios llega tarde. Cuando Dios llega tarde. ¿Les ha pasado que le has pedido un favor a alguien o le hablas por teléfono, le mandas un mensaje de texto y te lo regresan al día siguiente o 10 horas después y tú dices, no hombre, pues si dependiera de ti ya estuviera muerto? ¿Ya? Algunas ocasiones o decimos, ¿sabes qué? No, pues ya para qué, ya no lo necesito. Y llegamos tarde. Nosotros estamos orando y creyendo que cambiaremos eso en nuestras vidas, el de llegar tarde. Trabajamos duro, pensamos que lo podemos hacer para no llegar tarde, pero seamos honestos, algunas ocasiones pensamos que Dios también llega tarde. En algunas ocasiones creemos que Dios llega tarde. En algunas ocasiones pensamos que el Señor no se manifiesta en nuestras vidas o que ya llegó demasiado tarde. En el libro de Daniel, si puedes abrirlo conmigo, lógicamente Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. El libro de Daniel, capítulo 10. En el libro de Daniel, capítulo 10. Estamos hablando cuando Dios llega tarde. Algunos de nosotros creemos que Dios llega tarde, algunos de nosotros entendemos que Dios llega tarde y algunos de nosotros nos molestamos cuando Dios llega tarde. Pero vamos a ver cuando Dios llega tarde. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, vamos a ver esta historia fenomenal acerca de cuando Dios llega tarde. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Algo interesante que cuando nosotros creemos que Dios llega tarde, para nosotros poder ver la mano de Dios en nuestras vidas tenemos que tener fe. Pero para tener fe tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y para poder tener fe nosotros tenemos que, o para ver nuestra fe tenemos que actuar, tenemos que movernos. Si nosotros no nos movemos, entonces no estamos actuando en fe. Ahora, cuando tú activas tu fe, la fe está esperando que tú le des cosas por hacer. La fe está esperando que tú le digas, esto es lo que tienes que hacer. La fe ya está lista, la fe está esperando, dime qué quieres que haga, dime dónde quieres que me mueva, pero para eso tú le tienes que actuar, tienes que mover, tienes que hacer. Cuando nosotros nos queremos mover por fe, cuando nosotros queremos actuar en fe, cuando nosotros y tener fe, lógicamente, en Dios, de vez en cuando suceden cosas que no estamos esperando. La razón es esta. Pedro nos explica que el diablo anda como león rugiente en busca a quien devorar. El enemigo no descansa. Nosotros tenemos una lucha. Nuestra lucha es contra el enemigo, Satanás o el diablo. El diablo está esperando derribarnos. El diablo está esperando tumbarnos. El diablo está esperando que nosotros nos alejemos del Señor. Yo lo he dicho, tú puedes perder cualquier cosa, pero no puedes perder tu salvación. Es tu eternidad lo que estamos jugando, lo que estamos hablando. Entonces, cuando tú te acercas más a Dios, mientras tú te acercas más a Dios, el enemigo lógicamente algunas ocasiones sabe que vas en serio y te quiere tumbar, te quiere atacar y lo va a hacer esperando que tú ya te detengas y ya no actúes. Tú estás orando por algo específico, ya tienes 2 días orando y no ha pasado nada, y dices, ¿sabes qué? Dios ya no me quiere bendecir. Ya tienes una semana y no ha pasado nada, dices, no, Dios no me quiere bendecir. Bueno, el diablo lo que hace es atacarnos para que nosotros menguemos. Hay ocasiones que nosotros decimos, bueno, está bien, Dios no me lo va a dar, ya desisto. Y ya no le pedimos nada, ya no hacemos nada.
Cuando tú quieres hacer algo por Dios, cuando tú dices, ahora sí voy en serio en Dios, el diablo te puede decir, no es cierto, te puede decir, mira, vamos a ver si vas en serio. Y vienen trampas, vienen tentaciones, vienen problemas a tu vida para ver si tú eres capaz de estar firme en el Señor. ¿Te recuerdas que cuando Moisés nació lo querían matar a todos los bebés? ¿Te recuerdas que cuando Jesús nació también querían matar o mataron a todos los bebés? Te vas a recordar eso. ¿Por qué razón? Cuando algo grande Dios quiere levantar, siempre vendrá la oposición a nuestras vidas. Y tú y yo lo que queremos hacer para Dios, mejores parejas, mejores esposos, mejores personas, mejores empleados, mejores hijos, mejores pastores. El enemigo va a querer derribarte, pero recuerda, Cristo ya venció a Satanás. Tú y yo somos más que vencedores y tenemos que mantenernos firmes en Él. Tú quieres acercarte más al Señor y el enemigo te va a aventar dardos en la mente. No lo estás haciendo bien, ya vas a caer otra vez. Te empieza a atacar una y otra vez. Y en muchas ocasiones nosotros le ponemos más atención al enemigo que a Dios mismo. Y muchos de nosotros le creemos más al enemigo que a Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo nos dice cosas que están mal y nosotros decimos, no, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Pero es el momento que tú y yo estamos activando nuestra fe para confiar más en el Señor, para esperar más en Él, para seguir buscando en el Señor, para seguir creyendo en Él, para acercarnos más, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Cuando tú y yo queremos actuar en fe, hay algo que tenemos que hacer. Te voy a decir varias cosas. Si no te da tiempo de apuntarlas, las vas a ver en YouTube o en Facebook, ¿ok? Pero hay cosas que nosotros, para tú actuar en fe, hay cosas que tenemos que hacer. La primera de las cosas es lo que tú estás haciendo en esta mañana, es escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Tú quieres actuar en fe, tú tienes que oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tú la escuchas a través de una predicación, o tú la escuchas a través de leer la Biblia, o la escuchas también a través de testimonios. Entonces, tú quieres moverte en fe, tú quieres actuar en fe, tú quieres tener más fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La primera cosa que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso es bueno que vengas a la iglesia. Cada vez que hay una reunión, es bueno que vengas de la iglesia. Cuando hay un grupo de vida y tú no trabajas, es bueno que te congregues. Cuando tú vas manejando y puedes escuchar una predicación, oír la palabra de Dios te va a ayudar para que tú puedas creer y para que tú creyendo puedas hablar, puedas actuar y puedas caminar en fe. La primera cosa que es oír, di conmigo, oír la palabra de Dios. Es lo que tienes que hacer. Tú te vas a meter a un negocio y dices, no sé, este negocio no me gusta, no me convence, pero de repente piensas escuchar las pláticas que hablan o lo que está sucediendo y dices, eso sí me gusta. Ya tuviste fe en ese negocio porque lo empezaste a escuchar. La segunda cosa, para nosotros movernos en fe, para nosotros actuar en fe, para nosotros caminar en fe, es orar a Dios. Ay, pastor, esto es bien fácil. Orar a Dios es bien fácil, pero no todos lo hacemos. Aquí es cuando decimos ouch. 1, 2, 3. Ouch. Orar a Dios. Tú estás creyendo en algo porque leíste la Biblia, porque escuchaste la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ahora lo tienes que orar. Tienes que oír, pero también tienes que orar. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar tu corazón a Dios. No todos lo hacemos. Recuerda, muchos de nosotros nuestra oración es: Señor, bendíceme en mi camino al trabajo. Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias que ya me voy a dormir. Esas son nuestras oraciones. Tenemos que orar a Dios y ser más apasionados. Tú que ya eres un apasionado en la oración, sabes que estoy en lo correcto diciendo: orar te conviene y orar te beneficia. Tú que eres una persona que te ejercitas en la oración, sabes que es muy hermoso poder orar. Pero cuando nosotros oramos, aumenta nuestra fe. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios: yo te creo. ¿Sabes la razón que en algunas iglesias dicen amén cuando el pastor está predicando? Porque le están diciendo: yo escucho la palabra de Dios, yo te creo lo que estás diciendo. La razón que cuando uno está predicando o cuando está en la alabanza y en algunas iglesias dicen amén, dicen: es cierto, es verdad, estoy de acuerdo, me estás hablando. Cuando tú y yo estamos teniendo una conversación con alguien y de repente tú le preguntas algo a esa persona y no te contesta, dices: ¿qué, no me estás escuchando? No, sí te puse atención. ¿Y por qué no me contestas? ¿Y por qué no me dices nada?
Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros le contestamos a través de la oración. Cuando nosotros estamos orando por fe, y esto sucede mucho, ¿has leído la frase que dice, ten cuidado cuando tú cuentes tus sueños, porque la envidia tiene el sueño ligero? Cuando tú cuentas algo que te está pasando, algo que quieres hacer, hay personas que tienen envidia alrededor de ti y que se enojan. Bueno, cuando tú estás firme en el Señor, cuando tú estás pidiendo a Dios con algo, tú tienes que declarar lo que estás esperando. Tú lo tienes que declarar. Cuando tú dices, yo estoy orando por una casa nueva, o yo estoy orando por un trabajo mejor, o yo estoy orando para que Dios me sane, o yo estoy orando para que Dios me dé un hijo, estoy orando por una esposa, por un esposo, tú lo estás declarando y le estás diciendo a Dios públicamente, le estás diciendo, Dios, yo estoy esperando en ti, le estás diciendo al enemigo, yo estoy confiando en el Señor, y estás despertando dos cosas en la gente que está alrededor. ¿Estás despertando su fe o estás despertando la envidia? Cuando tú dices lo que estás esperando, no, yo estoy esperando que Dios haga este milagro en mi vida, yo estoy orando al Señor para que esto suceda, lo que estás diciendo, estoy confesando, estoy declarando, y la gente alrededor de ti va a decir, yo también quiero eso. ¿Vas a activar la fe de los demás o simplemente va a tener envidia? Ay, sí, mira lo que le estás pidiendo. ¿Y por qué le estás pidiendo? Porque puedo, porque quiero, y porque Dios es mi papá y Él es el dueño del oro y la plata. Algo que a mí me pasa, y cual tengo que, bueno, desde que empecé el ministerio, es una de mis debilidades, de las muchas que tengo, es esperar pacientemente a que sucedan las cosas. Esperar pacientemente. Tú estás pidiéndole a Dios algo, tu fe se está activando porque tú estás leyendo la palabra de Dios, tu fe se está despertando porque tú estás orando a Dios y la estás declarando a los demás. Acuérdate, algunos de nosotros, los envidiosos somos nosotros. No voy a decir lo que le estoy pidiendo a Dios porque después los demás van a pedir lo mismo. No, tú tienes que confesar, no, yo estoy esperando esto, yo le estoy pidiendo al Señor esto, yo estoy confiando que el Señor me dé esto. Si no me lo da Dios, es un problema, yo le estoy pidiendo. Amén. Entonces tú lo tienes que declarar, pero también algo, y aquí es una clave, porque cuando Dios llega tarde, tenemos que esperar pacientemente que suceda. Repito, algunos de nosotros oramos media hora para que suceda, hace media hora para que suceda algo y dejamos de orar. Ya pasó un mes y no sucedió nada, dejamos de orar. Pasó un año y no sucedió nada y dejamos de orar, dejamos de creer en el Señor. Tienes que esperar pacientemente. Hay ocasiones y hay cosas que suceden a tu vida no porque a Dios se le ocurrió de último momento, no porque Dios dijo, sí, esto va a suceder, sino porque tú has estado orando por mucho tiempo. Dios en algunas ocasiones contesta tu oración después de tiempo. Y algunas personas van a decir, sí, mira cómo le está yendo. Entonces, sí, pero es que no es de anoche, es de meses o de años que he estado orando para que suceda esto. He sido fiel a Dios en mi oración, he sido constante a Dios en mi oración. Por eso el Señor me ha bendecido, no porque soy bueno, no porque me lo merezco, pero sí le creo. Él es bueno y tengo años orando para que suceda esto. Nosotros tenemos que esperar pacientemente, y es algo que no solamente tengo el problema yo, seguramente tú también. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no ha llegado? Mi hija, la más pequeñita, me dice, ¿a qué hora nos vamos a ir? Le digo, a tal hora, y me dice, ¿y eso es mucho tiempo? No sabe la hora, no sabe. Bueno, nos vamos a ir en una hora. ¿Una hora es un poquito tiempo o es mucho tiempo? Es mucho tiempo. ¡Ay! Ya me quiero ir. También con Dios, muchos de nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos ha contestado. ¡Ay, Señor, ¿por qué no me has contestado? Tenemos que nosotros esperar pacientemente en el Señor. Y cuando nosotros esperamos pacientemente, Dios seguramente va a llegar. Y cuando tú quieres actuar en fe, ahí te va. Cuando tú te quieres mover en fe, tienes que ser una persona que agradece la respuesta de Dios. Que agradece la respuesta de Dios. Cualquier cosa, Señor, que tú me respondas. Yo generalmente soy alguien que cuando pido un favor le digo, si puedes. Cuando voy a pedir una ayuda, si puedes. Y si no, está bien.
generalmente digo, ni te voy a querer más, ni te voy a querer menos. Para mí sigue siendo lo mismo, la misma, el mismo. Es si me ayudas bien, si no me ayudas también. Si puedes bien y si no puedes también. Yo agradezco la respuesta, yo cumplo con pedir. Si las personas me pueden ayudar, pueden hacer lo que yo quiero, está bien. Y si no, también está bien. Con Dios, muchos de nosotros, Dios nos dice que no y nos enojamos. Dios nos dice que no nos va a dar lo que le pedimos y nos enojamos. Y ya no le agradecemos. Les agradecemos cuando nos van bien en las cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ser nosotros personas que agradecemos la respuesta de Dios. Si Dios te lo da, gracias Dios. Si no te lo da, gracias Dios. Hay ocasiones que Dios te responde que no porque no lo necesitas o porque te va a hacer daño. Y Él está viendo por tu bien. Hay ocasiones que te dice Dios, te tienes que esperar para que yo te bendiga. Y tienes que agradecerle al Señor. Dios es una persona que está escuchando nuestras oraciones. Ahora, Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas, pero se lo tienes que pedir. Dios no se mueve en la necesidad solito. Dios se mueve cuando tú tienes fe en medio de la necesidad. Es más, te digo algo, hay personas que les está yendo bien en la vida, hay personas que son saludables, que son sanos, sus matrimonios bien, y cada vez les va mejor. Y tú dices, ¿por qué Dios? Porque te dicen, es que Dios me ha bendecido, es que Dios me ha ayudado, es que Dios está conmigo, es que Dios, y siempre te están diciendo que Dios, y tú dices, pero ¿por qué si ellos tienen les va bien? ¿Por qué si están bien les sigue yendo mejor? Porque Dios los está bendiciendo, porque están pidiendo, porque están orando, porque están creyendo, porque están actuando. Tú puedes tener mucha necesidad, pero si no pides a Dios y no crees que Dios te va a ayudar, no se va a mover y vas a decir, uy sí, ¿y por qué Dios a él sí? Dios no tiene preferencia. Dios responde a todos los que creen en Él, a todos. Tú puedes estar muy bien y seguir pidiendo a Dios y te va a ir siguiendo bien. Tú puedes estar muy mal y nunca pides, o pides y no crees, no vas a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos que ser personas agradecidas con lo que Dios nos da, con la respuesta que Dios nos da y cuando Dios llegue. Vamos a ver si Dios llega tarde. Y mira lo que dice Daniel, vamos a leer la Biblia porque si no van a decir, oye, el pastor no lee la Biblia. ¿Están todavía conmigo? Sí. ¿Les está hablando todavía Dios aquí? Amén, amén. Ok, Daniel capítulo 10, Daniel es un libro profético, Daniel es un libro excelente. Te puedes pasar meses estudiando el libro de Daniel y ese es uno de los pasajes claves, o es uno de los pasajes históricos, o es uno de los pasajes clásicos en el libro de Daniel capítulo 10. Y Daniel está recibiendo una visión. Y dicho sea de paso, hay ocasiones en que Dios a ti como encargado, como líder, te va a hablar y la demás gente no lo va a entender, pero es tu labor, es tu responsabilidad orar para que Dios, el entendimiento que te dé a ti, se lo pueda transferir a los demás. Dios le dio una visión a Daniel y ¿qué crees? Las demás personas no lo escucharon, no lo vieron, perdón. Daniel tuvo una visión y los que estaban alrededor no lo tuvieron. ¿Te recuerdas cuando Pablo se le mostró al Señor en el Nuevo Testamento, se le manifiesta al Señor y comienza a hablarle y los que están con Pablo no escuchaban, solamente Pablo? Hay ocasiones en que la gente, cuando Dios te habla a ti como líder, como encargado, la gente no lo va a ver, pero es nuestra responsabilidad y nuestra bendición orar a Dios y transmitir el mensaje, aunque los demás te digan, tú estás loco. Y ahora, ¿qué mosca te picó? Y ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Porque Dios habla, Daniel tuvo la visión y los demás no lo vieron. Pablo escuchó la voz de Dios y los demás no lo vieron. Pero cuando tú, el hombre de Dios, tu guía espiritual te dice, esto es lo que Dios me está mostrando para la iglesia o para nuestro hogar, tú lo tienes que seguir en el nombre de Jesús y por fe. Amén. Amén. Ok, entonces Daniel está teniendo una visión, Dios le está hablando y en el versículo 12 de capítulo 10, mira, dice, entonces me dijo, ahí va, se le apareció un ángel. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí.
es un ángel y es el ángel Gabriel el que se le apareció a Daniel. Lo he dicho en ocasiones anteriores, los ángeles existen, los ángeles están a disposición de nosotros. Dios envía a los ángeles para que nos cuiden, Dios envía a los ángeles para que nos ayuden. No los adoramos, no les servimos, no les decimos tú eres quien me ayudó, estamos diciendo tú eres un enviado de Dios. El ángel Gabriel se le apareció a Daniel y le dice: Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer día. Desde el primer día. Por lo tanto, cuando tú y yo oramos, tenemos que orar creyendo que alguien nos está escuchando. Si tú oras sin esperar que Dios te escuche, no tienes fe, pero Dios te está escuchando. Cada vez que tú oras a Dios, el Señor te escucha. La oración de Daniel fue escuchada desde el primer día. Y el ángel se le apareció y le dice versículo 13: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Lo que estaba pasando es lo siguiente: la oración de Daniel fue escuchada, pero también la oración de Daniel tuvo oposición. Por 21 días estuvieron luchando y el ángel Gabriel no pudo solo, por eso mandó pedir ayuda y llegó Miguel para ayudarle. ¿Con quién estaban luchando? Contra el diablo, contra las huestes de maldad. Así de que cuando tú y yo pensamos que Dios llega tarde, tienes que tener en cuenta, cuando tú estás orando a Dios, en grandes ocasiones, en muchas ocasiones, tu oración va a tener oposición. El diablo no va a querer que te vaya bien. El diablo no va a querer que Dios escuche tu oración, pero el diablo se puede oponer, pero no le va a ganar a Dios, porque Dios ya ganó, porque Dios ya venció. Pero algo que estuvo por 21 días, estuvo luchando el ángel y Miguel vino a ayudarle. La oración de Daniel fue escuchada. La oración de Daniel, ¿qué crees? Tuvo oposición, pero también la oración de Daniel fue respondida. Aquí estoy como respuesta a tu oración. Por lo tanto, nosotros debemos entender lo siguiente: que cuando tú y yo oramos, Dios nos escucha, y cuando tú y yo oramos, tenemos que esperar la respuesta de Dios en el momento que Él quiera. ¿Te das cuenta que es bien común para nosotros decir: ay, es que mi papá, ay, qué malo es mi papá? ¿Te das cuenta que es bien común para nosotros decir: ay, es que mi esposo, uy, no, es que, ay, si Dios cambiara a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, uy, no, es que el patrón, es que son bien malos. La Biblia dice que Daniel tuvo oposición a la oración, pero ¿sabes quién estaba peleando? El diablo, las huestes de maldad. Pablo le escribe a los de Efesios y en el capítulo 6, versículo 12 le dice: nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con las huestes de maldad. Pero nosotros como cristianos se nos olvida orar. Primero se nos olvida orar. No oramos. Yo estuve hablando con unas personas y me dijo: Rigo, lo que tú tienes que hacer es orar. Dije, pues yo dentro de mí dije: wow, yo estaba esperando algo diferente, ¿no? Una revelación fuerte, no sé, dragones bajar y que me dijera y mira, y tuve una visión. No. Lo que tienes que hacer es orar. Y el Espíritu me habló y me dice: sí, lo que tienes que hacer es orar. No es que no esté orando, pero tengo que seguir orando. Y la oración es lo que Dios hace que la gente se mueva o que las cosas cambien. Pero nosotros como cristianos estamos medios debiluchos, como son como, la oración es como los vegetales, las verduras. No a muchos nos gustan. Ay, vamos a comer sopa de verduras. No tengo hambre. Y tu estómago está... No tengo hambre porque son vegetales, porque son verduras. La oración de igual forma, muchos de nosotros no la practicamos. Y si no la practicamos, entonces no recibimos los beneficios. Pero algo que tenemos que entender es: tu lucha no es contra un presidente, no es contra un país, no es contra una persona. Tu lucha son con los principados, con los huestes de maldad. Tu lucha es con cosas espirituales.
Solo que nosotros nos hacemos como que no vemos nada, como que no queremos, y es más fácil echarle la culpa a las personas o a las circunstancias. Daniel, su oración fue escuchada, su oración tuvo oposición. ¿Cuántas veces tú has estado orando por algo y no ha llegado la respuesta? Estás orando por un nuevo trabajo, estás orando por un esposo, estás orando por un hijo, estás orando por la salvación de alguien, estás orando por la sanidad de alguien y dices, ¿sabes qué? No llega. Y algunas ocasiones tú te desesperas, paras de orar, porque dices, no, ya Dios no me la va a contestar. Pero tú no sabes la oposición que hay. Tú tienes que seguir orando, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir esperando que Dios te bendiga. ¿Te recuerdas cuando Jacob peleó con el Señor? ¿Te recuerdas cuando le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas? Si lo que tú le estás pidiendo a Dios está en su voluntad, es algo que te va a bendecir y es algo que no te va a apartar de Él, tú continúa orando, creyendo y esperando en el Señor. Porque Dios ya te escuchó y Dios te va a responder. Se tardó 21 días, pero ¿sabes qué? Por la lucha espiritual que tenía. ¿Cuántas ocasiones tú has estado orando, has sido fiel a Dios, te has mantenido y dices, híjole, ya llevo un año orando por esto? Híjole, si vieras cuántos años llevo orando y de repente llega la respuesta que esperabas. Y tú dices, ay, gracias a Dios. Y los demás, wow, mira cómo Dios te bendijo. Si supieras cómo están mis rodillas de raspadas. Por tanto que estuve orando al Señor. Si supieras que me quedé sin saliva, por tanto que he estado orando al Señor. Y algunas ocasiones le damos gracias a Dios. Y algunas ocasiones decimos, pues basta que Dios me contestó la oración. Pero tú y yo seamos agradecidos y sigamos fieles al Señor. La oración de Daniel nos ayuda para entender esto. Cualquier cosa que tú estés esperando en el Señor, si está en su voluntad, Él lo va a cumplir, pero lo va a hacer en su tiempo. Gabriel fue a explicarle a Daniel por qué razón había tenido un retraso la respuesta de parte de Dios. Es necesario que nosotros, para vivir en fe, para caminar en fe y para actuar en fe, entendamos esto. Tenemos una lucha. Te estás acercando más al Señor, seguramente que va a haber oposición de parte del diablo, seguramente. Pero es tu responsabilidad. O te quedas a la mitad del camino o sigues avanzando. Y yo digo esto: el peor lugar para detenerte es en medio de la tormenta. No te puedes quedar a la mitad. Vamos a empezar un proyecto. Ay, benditos proyectos que empezamos y nunca terminamos. No, pues apenas llevo un mes queriendo pintar y ya pinté una rayita. Híjole. No, pues apenas llevo 2 meses que quise ponerle piso al baño y nomás le quité, pero es que he estado bien ocupado. No, hombre, quise lavar mi carro, pero nomás para la parte de enfrente y atrás ya no me dio tiempo. Dejamos las tareas incompletas. En las oraciones también. Viene el primer desánimo y tú dices, no, de perdido sé como el béisbol, esperar que venga el tercer desánimo y te ponchas. De perdido, pero viene un desánimo y ya no me va a contestar Dios. Daniel oró a Dios. Daniel ayunó. Daniel se propuso agradar a Dios. Su oración fue escuchada. Así que cada vez que tú oras, Dios escucha tu oración. Va a haber momentos que se va a tardar, pero te digo algo: Dios va a llegar y te va a dar la respuesta que tú quieres, o la que tú necesitas, mejor dicho. Señor, le dijeron los discípulos, porque tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Le dijeron los discípulos, oramos para que caiga, le dijeron a Jesús, oramos para que caiga fuego del cielo y los acabe y los consuma. Oramos, Señor, para que les vaya mal. Oramos, Señor, para que desaparezcan. Dios no está interesado en hacerle mal a las personas. Dios está interesado en bendecir a las personas. Nosotros somos los que queremos que de vez en cuando Dios les haga algo a los demás. ¿Será posible que Dios no le dejará caer su ira a esta persona que tan mal me cae? Ay, Señor, te la llevas o te la mando, pero haz algo, Padre. Y hay ocasiones que le estamos pidiendo eso, y te digo algo: Dios no va
No, Dios no va a hacer algo que esté en contra de su voluntad. Y te lo va a dejar saber. Esto no es para ti, esto no te conviene, tienes que parar de buscarlo, tienes que parar de pedir. Pero cuando tú le pides algo que sea en la voluntad del Señor, y aunque venga la oposición, Dios te va a escuchar. Di conmigo, Dios me escucha. Haz algo, por favor. Dile a una persona, sigue orando. Dile a alguien, sigue orando. Yo le digo a los que están en Facebook, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tenemos que orar. La oración fue respondida, la oración llegó a tiempo, pero el enemigo se opuso. Por lo tanto, recuerda, cuando tú pides a Dios, Dios te escucha, Dios te va a responder. Hay ocasiones en que se va a tardar en llegar, pero en realidad no se tarda. Dios llega cuando tiene que. El Señor responde cuando tiene que. Dios te bendice cuando tiene que, en el momento preciso, en el momento adecuado, en el momento que menos lo esperas, llega la respuesta de Dios. Pero algo que tenemos que hacer es seguir orando constantemente. ¿Has dejado de orar por algo porque no ha sucedido? ¿Te has enojado con Dios porque dices, no, pues Dios no me contesta a mí? ¿Has escuchado a los demás que dicen, no, pues mira, Dios me bendijo, mira, Dios me está ayudando? Y tú dices, uy, sí, a mí no. Pero ora, y pues vamos a orar. Ay, Señor, pues a ver si es cierto, voy a orar. Pero tu corazón es malo, la intención de tu corazón no es sana, Dios no te va a contestar. Pero cuando tu corazón es limpio, cuando tu intención es pura con el Señor, Dios te escucha y Dios te va a contestar. Santiago nos da una respuesta para orar. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, ¿vas a pedir algo? Pide con fe, pide creyendo. Porque si no, nada más eres como las olas. Dice, vas y vienes, vas a las olas del mar, lógicamente, vas y vienes a la orilla, vienes y vas. No estás firme, no va a pasar nada. Hay ocasiones que nuestra oración no sale del techo porque no creemos. Vamos a orar. ¿Me ayudan a orar? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un milagro y que venga mucha gente a la iglesia. Estás en tu casa, tu esposa te dice a tu esposo, oye, ¿por qué no oramos? Que el Señor nos bendiga, que nos ayude. Sí, vamos a orar. No estás actuando, no estás creyendo, no estás confesando. Y eso nos pasa hasta en las mejores familias. Pero estamos despertando, amén. Estamos despertando. Que se agarre Denton y sus alrededores. En tu trabajo, en tu casa, Dios te está escuchando. Hay oposición. ¿Sabes qué? Recuerda, no son las personas. Algunos piensan que el pastor es el enemigo. No, no es el pastor. Son los huestes de maldad que andan arriba del pastor. Ora por ellos, que se quiten. Ahí es que el pastor. Ahí es que el hermano, ahí es que la hermana. No, nosotros tenemos que orar y decir, Señor, tú me escuchas, tú me vas a responder. Y te digo algo, Dios siempre va a llegar. ¿Te has enojado porque Dios no te ha respondido? ¿Te has enojado porque hay momentos que más quieres buscar del Señor y de repente es cuando la cosa se pone más lenta, más feo, viene más depresión a tu vida y dices, ¿pero qué me está pasando? Es el enemigo que te quiere atacar. Pero tú y yo tenemos que decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quieres estar más firme con el Señor? Y vienen cositas. Dios no me escucha, ataques financieros, ataques en tu familia, ataques en tu salud, ataques con los alrededores. Híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo detenido y me quejo? ¿O sigo orando y sigo creyendo y sigo viviendo? Tú tienes la opción. Dios se mueve en tu fe. No tengo lo que quiero, pero sigo esperando y me sigo moviendo en Dios. Dios no me ha contestado la oración, pero me la va a contestar en el nombre de Jesús. Que me está pasando esto. Te digo algo, estamos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, tendremos necesidad. Lo siento. Pero también tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Y que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que orar. Te voy a dar el mismo consejo que me dijeron a mí. Ora. Ora. Y verás a Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás esperando? Dios te lo puede conceder. Aunque se vea difícil, ora con fe. Dios bendice de acuerdo a nuestra fe. Si tú tienes una fe chiquita, Dios te va a dar algo pequeño. Si tu fe es grande, Dios te va a dar cosas grandes. De acuerdo a tu fe es como Dios se va a manifestar. Pero también de acuerdo a tu fe es como la lucha puede venir. Por 21 días estuvo el enemigo atacando. Pero ¿sabes qué? No estás solo. Cuando tú estés orando y no pase nada, sigue orando. Está pasando en tu vida algo. Tú estás orando a Dios.
Tú estás esperando en Dios, tú estás creyendo en Dios. La guerra está fuerte, la lucha está fuerte, todo está bien difícil, pero tú estás orando en Dios, tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y todo está bien feo. Es más o menos como cuando tú te dedicas a cuidar niños o tú tienes niños y el niño está chiquito, está llore y llore. Llega el momento que te neutralizas. ¡Pum! Ya no escuchas los lloridos. Ves que está llorando y dices, ok, se me hace que tiene hambre. Y con una calma del mundo vas, le das el biberón y está callado. Pero ya los lloridos ya no te afectan, porque ya sé vivir con ellos. Cuando tú estás bien con el Señor, cuando tú estás orando con el Señor, pueden venir luchas, tribulaciones, problemas, necesidades, pero tus oídos y tus ojos están puestos en Dios, en lo que Dios hace. La demás gente dice, ¿cómo le haces? ¿Por qué aguantas tanto? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces cosas? Es que yo no me tengo que defender. Yo tengo mi protector, se llama Cristo Jesús. Yo tengo mi escudo y quien levanta mi cabeza, que es Dios. Yo lo único que hago es orar. Si tú y yo no oramos, vienen las luchas, vienen las pruebas y nos enfocamos en las pruebas, en las luchas, en las necesidades y nos desenfocamos en nuestro proveedor. Por 21 días estuve luchando, le dijo Gabriel. Y era tanto la lucha que Gabriel mandó pedir a Miguel para que juntos vencieran. Nosotros ya vencimos. Cristo Jesús venció por nosotros. ¿Saben el fin de la película? Todos los que somos cristianos, todos los que nos mantenemos firmes, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, entraremos a su presencia cuando moramos. Todos vamos a morir algún día, todos. Pero no todos van a entrar al cielo si no tienen a Cristo Jesús. Nosotros que tenemos a Cristo Jesús entraremos al cielo. ¿Sabes el destino de Satanás? Satanás todavía no está en el infierno, pero Satanás va al infierno por 21 días. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios llega tarde? Cuando Dios llega tarde, no estás listo quizás para la respuesta de Dios. Señor, ¿me puedes dar un hijo? No estás preparado para estar un hijo. Estoy orando por un hijo. No estás preparado. Señor, ¿me puedes dar una esposa? ¿Me puedes dar un esposo? No estás preparado, por eso no estás orando mucho. Tienes que orar, quizás no estás preparado. Señor, ¿me puedes hacer millonario? Y con mis millones yo te voy a servir, Señor, yo te voy a dar, yo me voy a proponer. Y ¿sabes qué? No estás listo para la respuesta de Dios. Todavía no estás listo para que Dios te responda eso. Señor, ¿me podrías dar este negocio? No estás listo para la respuesta de Dios. Cuando Dios llega tarde, quizás no necesitas lo que estás pidiendo. Algunos pedimos cosas que no necesitamos, que no ocupamos, que no son para nosotros. Por eso es que decimos que Dios llega tarde. No necesitas lo que pides. ¿Me podrías dar 3 carros, Señor? ¿Y para qué quieres 3 carros si no puedes lavar el que tienes? ¿Me podrías dar una casa de 3 pisos, Señor? Pero si en el departamento que vives no lo tienes limpio. ¿Me podrías dar un esposo, una esposa, Señor? Sí, pero pues si no estás preparado, no necesitas lo que pides. Cuando Dios llega tarde, acuérdate que hay una lucha espiritual. Así que tú tienes que tomar autoridad. Yo estaba hablando con mis hijas y ustedes saben, tratamos de tener una tradición que es de comer juntos. O sea, debería ser algo normal, pero aquí ya no es normal comer juntos. Aquí es un lujo y tienes que pelear y tienes que luchar por comer con tu familia. Nosotros nos aferramos y luchamos y trabajamos de tal forma de que comemos juntos. Y cuando estamos comiendo juntos, quitamos los electrónicos. Como pastores tratamos de quitar nuestro teléfono, pero constantemente llamadas, mensajes de texto. Y hay ocasiones que decimos, no es tan urgente, espérame tantito, porque estamos con nuestra familia. Y estábamos comiendo, estábamos platicando y hablábamos de las películas, cosas interesantes, películas, ¿verdad? Y estábamos hablando de los superhéroes y de las cosas que suceden. Y a nosotros nos gustan ese tipo de películas, que los poderes que tienen. Sabemos que no existen. Espero no quitar no existen los superhéroes, ¿verdad? Okay. Pero por eso nos gusta, porque no existen, es ficticio y vamos a verlos y las guerras y los superpoderes que tienen. Me dijo, oye, ¿y qué si tuviéramos superpoderes? Le digo, no tenemos superpoderes. Y una de mis hijas me dice, tenemos a Dios y Él es real, ¿verdad? Él sí existe, ¿verdad? Sí. Y me dice, ¿y Él tiene poder? Le digo, sí.
Y luego la otra me dice, oye, pero también nosotros tenemos poder porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y yo, oh, amén, dije, amén, amén. Le dije, el domingo tú predicas, por favor. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros. En ti y en mí hay poder, hay autoridad para orar, para derribar, para declarar en nosotros. Cuando Dios nos creó, sopló de su aliento. Con ese mismo aliento, acuérdate, formó los cielos y la tierra y dijo, hágase, hágase, hágase. Cuando hizo al hombre de lodo, le sopló. Nos dio grandeza, nos dio poder, nos dio autoridad en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando venga un mal pensamiento a ti, tú tienes todo el poder del mundo de decir, te vas en el nombre de Jesús. Tú tienes toda la autoridad de decir al mundo, tú no me vas a tumbar, tú te vas a ir. Y como dicen las playeras que andan ahí en la calle, hoy no, Satanás, hoy no. Cuando venga un ataque, cuando venga una lucha, tú dices, yo soy sano en el nombre de Jesús. Mi familia es bendita en el nombre de Jesús. Pero tienes que orar. El mismo consejo que me dieron te lo doy. Tienes que orar. Y la lucha no es contra la persona. Hay una lucha espiritual. Ahora que estamos saliendo a evangelizar, ahora que estamos saliendo a hacer cosas, tenemos que salir orados. Porque la gente no va a querer, porque la gente no te va a rechazar. Si tú no vas bien orado, vas a decir, uy, no se fijaron en mí, uy, no me hicieron caso. Pero si tú vas bien orado, ¿sabes qué? No eres tú, son los huestes de maldad que se operan. Pero yo voy a orar por ti. ¿Por qué razón hemos estado orando, declarando el nombre de una persona? Y le decimos en el nombre de Jesús, y das el nombre de la persona, tú vas a ser salvo. Tú vas a entrar a los pies de Cristo. Tú te vas a arrodillar ante Jesús, porque lo estamos declarando y lo estamos confesando y lo estamos creyendo. Tenemos una lucha. Somos guerreros de Dios. Para aquellos que tenemos temperamento bravo, usémosla en oración. Para aquellos que nos gusta pelear, agarra las armas de Dios, el ayuno, la alabanza, la palabra, y pelea en el nombre de Jesús por tu familia, por la ciudad, por lo que quieras que suceda. Tenemos que pelear. Y algo interesante, aunque nuestro título es cuando Dios llega tarde, Dios nunca llega tarde. Dios nunca, nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca, nunca llega tarde. Él siempre llega cuando tú lo necesitas y en el momento preciso. No dejes de orar. No dejes de creer. Cuando tú declaras, cuando tú confiesas, pareciera que se va a poner fea la situación, Dios te está preparando nada más el camino, acomodando cosas, moviendo cosas para que tú recibas la bendición que estás esperando. Por 21 días se opuso. Por 21 días. Tú y yo tenemos que seguir orando. Y antes de terminar, porque vamos a orar, déjame te digo, mientras tú estás esperando en el Señor, mientras tú sigues orando y sigues confiando, deleítate en Él. Deleítate en el Señor. Deleítate en Dios. Cántale, adórale, sírvele, declara lo que es Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Pastor, es que pareciera que es fácil. Se escucha fácil, pero con Dios lo podemos hacer. Quizás en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero con Dios sí. Pero con Dios sí. Te tienes que deleitar mientras está pasando. Tú estudia la historia, tú lees el libro de Daniel. En ese capítulo Daniel no se quejó. Daniel no dijo, ¿dónde está Dios? Daniel no estuvo golpeando a la gente. Daniel no estuvo haciendo cosas malas. Daniel se mantuvo firme en el Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mientras tú oras y esperas la respuesta de Dios, tienes que deleitarte en Él. Eso es fe. Eso es vivir por fe. Eso es actuar en fe. Eso es esperar en Dios. Señor, hágase tu voluntad. Señor, a tu tiempo. ¿Qué es mi trabajo? Mi trabajo es orar. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es pedir. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Hacerlo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Escucharme, responderme, ayudarme. ¿No quieres hacer el trabajo de Dios? Haz tu trabajo. Estamos despertando. Y mientras despertamos, ay, que hay que estirarnos. Ay, que hay que tratar de despertar bien. Espiritualmente eso está pasando en nuestra iglesia.
Hoy más que nunca te necesitamos firme. Hoy más que nunca te necesitamos fuerte. Hoy más que nunca te necesitamos orados, como guerreros que somos. Dios nunca llega tarde. La oración de Daniel fue escuchada. La oración de Daniel tuvo oposición, pero también la oración de Daniel fue respondida. No te quedes con una oración a la mitad. Sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo, y Dios lo va a hacer. Ponte de pie conmigo, por favor.